identidad visual para un signo identificatorio por los 85 años de la Cámara de Bodegueros de San Juan. Pueden participar de manera grupal o individual estudiantes avanzados de la carrera Diseño Gráfico, integrantes de estudios de diseño y profesionales diseñadores. Recepción de proyectos hasta el lunes 28 de octubre, por mesa de entradas de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de 7:30 a 12 horas y de 14:30 a 19:30 horas. Ya comienza El Cruce por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, arrancando una nueva edición del Cruce por Sama TV. ¿Cómo estás, Analía? ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Bien? ¿Más Bien, tranquilo, bien. más relajado luego de una larga jornada de ayer? Hemos tenido varias largas jornadas, Sí. porque la verdad es que el viernes tuvimos una maratón con el aniversario de este canal y con También. Un festejo, un gran festejo. también en la peatonal y en el estudio. Y bueno, y ayer, bueno, obviamente nuestro derecho a expresar nuestra voluntad política a través del voto. Y este es el famoso día después, ¿no? Después, por eso mismo vamos a usar este tema, por supuesto, las elecciones presidenciales, para analizar qué pasó y qué va a pasar en cuanto a la materia política, económica, luego de estas elecciones presidenciales que hemos estado ayer, domingo, votando todos los argentinos y las argentinas. Y por supuesto, tenemos línea de comunicación para que te comuniques con nosotros al 264-489-5046. Además, todas las redes sociales aparecen al pie de la pantalla. Enormes analistas económicos y políticos nos acompañan hoy, porque también vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la economía postelectoral y este cepo impuesto a últimas horas del domingo por el Banco Central y lo que va a conllevar todo lo que es digamos, la transición hasta el próximo 10 de diciembre. Vamos a también estar viendo las repercusiones de las elecciones en Argentina a través de las portadas de algunos medios internacionales y, por supuesto, lo que ocurre en nuestras unidades. También vamos a estar compartiendo, como todos los días, los lunes, miércoles y viernes, las corresponsalías de las distintas unidades académicas, de los institutos preuniversitarios y de los centros de estudiantes de las facultades de la Universidad Nacional de San Juan. Nos presentamos De esta como manera. siempre. Bueno, lo decíamos, nos acompañan dos grandes exponentes de las ciencias políticas de la Universidad Pública. Hablamos de Aníbal Gutiérrez y hablamos de Mónica Rivero de Corradi. Muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Comenzamos el tema con un videíto respecto de que, bueno, los resultados de la jornada de ayer. Cambio de presidente y de políticas. Tal como indicaban la gran mayoría de las encuestas, el Frente de Todos ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta, superando la barrera legal del 45% de los votos. La fuerte polarización de la campaña elevó el porcentaje obtenido en las primarias por parte de Juntos por el Cambio a un 40% y relegó el tercero a poco más del 6%. Hoy comenzó una nueva etapa para Argentina y una transición de 44 días en un contexto de crisis económica y social. El Senado renovó 24 bancas y la Cámara de Diputados 130 escaños. La nueva conformación del Congreso será vital a la hora de formalizar las políticas públicas de la nueva gestión. Bueno, lo decíamos, estamos en el día después, confirmando el triunfo de Alberto Fernández del Frente de Todos en primera vuelta, pero con algunas sorpresas, digamos, en los porcentajes, ¿no? De lo que todo el mundo habla después de las elecciones de ayer son más de 40% de Juntos por el Cambio o por el Cambio que encabezaba Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué explicación tienes? ¿Gorilismo, odio anti-K? ¿Son votos propios? ¿Cómo se...? Se puede leer. Sí. Bueno, yo creo que el día de hoy hemos escuchado a montones de analistas dar sus opiniones. De los que yo he escuchado y creo que de alguna buena medida comparto, es
el análisis que hace Atilio Borón sobre esto, ¿no? Donde él dice que en realidad estas elecciones fueron un balotaje. El balotaje de las PASO, que en realidad las PASO obraron como una primera vuelta. ¿Y qué sucedió? Lo que era esperable. Es decir, una derecha que se agrupa, que antes de que gane el peronismo nuevamente, era preferible pasarse. Esto explica, cuando uno mira las cifras, uno mira los resultados de las PASO y uno mira dónde fueron a parar esos votos, ahora cierra matemáticamente, ¿verdad? Los votos que se le fueron a Esper, los votos que se le fueron a Gómez Centurión, los votos que se le fueron a Labaña son los votos que en este momento pasaron del otro lado. 2 millones más de votos que en las PASO. Bueno, yo tengo una interpretación al respecto. Siempre fui, es decir, prudente respecto a las cifras de las PASO, ¿no? Pero no estaba haciendo magia ni nada que se pareciese, estaba haciendo una lectura de la realidad. Alguna vez hablé contigo respecto a los comportamientos de las abstenciones electorales. De 33.200.000 electores concurrieron 25.600.000 a votar en las PASO. Había 8 millones de electores que no se sabía dónde estaban. En las elecciones de 2015, en las PASO faltaron 5 millones de electores. El salto cuantitativo de Macri, no solo en Córdoba, que le saca a Scioli en las generales 1 millón de votos, respecto a las generales, a las PASO, estaba dado exactamente, no solo por el porcentual de votos en blanco, que lo capitaliza Macri en el 2015, sino que además capitaliza 2 millones de votos de los electores que no habían concurrido a votar. Yo analizaba estos datos de esa realidad que había que mirar. Efectivamente, ¿cuántos son los electores que concurrieron? 1.500.000 electores más que en las PASO de hace 2 meses y medio. Los blancos bajaron, los votos en blanco bajaron en 250.000. Esper perdió 200.000 votos. Gómez Centurión perdió 200.000 votos. Y les voy a dar otro dato. Labaña perdió 500.000 votos respecto a las PASO. Sí. ¿Y dónde están los votos de las izquierdas? Del Caño pierde 200.000 votos, 750.000 y se baja a 450. ¿Dónde están los votos de Castañeira? 200.000 votos de ella. ¿Dónde están? El electorado fue fiel con Fernández. Fernández sacó 200.000 votos más que en las PASO. Sacó 200.000 votos, 12.600.000, 200.000 votos más que en las PASO. El salto, el enorme salto lo da Macri, que salta de 8.400.000 a 10.400.000, 2 millones más. Están los votos, no solo de los electores que no concurrieron y que concurrieron acá, y están los votos claramente de Labaña, y están los votos de la derecha. No sé dónde están los votos de las izquierdas. El cierre de Macri en Córdoba no es una casualidad que lo manden a Córdoba. No, varias veces fue Córdoba en la campaña. Sí. En las PASO, los votos de Macri eran 980.000, 1.400.000. Y de las PASO a las generales. Mientras que Fernández mantuvo ese guarismo. Ahí se pierden en Córdoba 4 diputados. Macri, con esta elección última, ingresa a la Cámara 8 diputados más, con lo que tiene la mayoría en la Cámara Legislativa, no en la de senadores. La mayoría en la Cámara de Diputados. El senador sigue ganando, ha ganado y tiene mayoría absoluta, quórum propio, mejor dicho, lo tiene el kirchnerismo y el PJ. ¿Este porcentaje lo convierte a Mauricio Macri en el líder de la oposición? A ver. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Porque en realidad ahora aparecen otros actores dentro de la oposición, aparece el radicalismo, que tiene un afán. Hay figuras importantes, como ha sido la figura de Cornejo. Pensemos qué hubiera pasado si Macri, en vez de elegirlo a Pichetto como compañero de fórmula, lo hubiera elegido a Cornejo. Otra hubiera sido la historia. Y Marcos Peña, ¿qué responsabilidad tiene? Les decían que toda en cuanto a la campaña ¿Cómo en sí es aquello de que la derrota tiene...? Bueno, hay dos tendencias dentro del oficialismo, ¿no? Aquellos que están más a favor del marketing y de toda esta segmentación en Internet y aquella otra ala más política
La especulación Frigerio, de por Pichetto ejemplo. es un fracaso estratégico. Absoluto. Pretendieron dividir al peronismo. Pretendieron dividir al peronismo con, digamos, los gobernadores federales, que no prosperó, y luego pretendieron ingresarlo a Pichetto como un estratega para dividir al peronismo, pensando que se llevaba bueno. Si, ¿podemos decir que el gobernador de Córdoba es un producto de Pichetto? No. No. Es un producto histórico de los negocios del padre de Macri con el gobernador de Córdoba, y en parte con Bordón. Ese es un negocio, digamos, económico de ellos. Y hay otra realidad. Córdoba le responde al gobernador de Córdoba. No pudieron quebrar la elección los intendentes. Y respecto a los liderazgos, a ver, los liderazgos actuales en los procesos políticos son absolutamente distintos a los liderazgos de los años 60, 70 u 80. Los tradicionales. Donde, claro, el liderazgo tradicional tenía una componente carismático, sociológico, constructivo. Luego aparecen los liderazgos, yo tengo un trabajo publicado sobre ese tipo de liderazgo, los liderazgos organizacionales ligados a las gobernabilidades. Y así surgieron varios liderazgos. No quiero hablar específicamente del caso de San Juan, pero San Juan también tiene este tipo de liderazgos. Y hay confrontaciones en ese sentido. Ahora, yo no estoy seguro, Macri es un exponente de una derecha. Y está poco preocupada la derecha para indicar haber un liderazgo. Está más preocupada en los intereses que debe cuidar Sí, la derecha. en los negocios. En los negocios, claramente. Que ocupar la oposición yo creo de- que él se desvanece, su prestigio. No estoy seguro si Larreta, que es el gran ganador Es de el ese gran espacio, ganador es Larreta. si Larreta da el espacio para liderar. Creo que no. Y me da la impresión que el radicalismo tiene sus propias problemáticas internas, que le está... ¿Se mantendrá esa alianza, creen ustedes, o el radicalismo Yo creo que no. Yo creo que no. tenderá a romper? Yo creo que el radicalismo va a hacerse una autocrítica profunda que se la merece. Tiene figuras que han ido apareciendo a lo largo de estos años y creo que ahí este romance, si se puede llamar así, tiende a quebrarse. Vamos a ver algunos de los discursos. Vamos a compartir algunos de los discursos, en primer lugar de Mauricio Macri cuando reconoce su derrota y en segundo lugar Alberto Fernández justamente cuando celebra su triunfo. Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a la Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Sabemos que gracias al trabajo que hemos realizado, hoy estamos parados sobre bases más sólidas que nos permiten proyectar un futuro mejor para todos. Pero tenemos que cuidar lo que hicimos, porque muchas de estas cosas que hicimos estos años nos decían que eran imposibles, pero hoy las tenemos y son muy valiosas. Alberto Fernández, el nuevo presidente de la Argentina. Vamos a ser la Argentina que nos merecemos, porque no es verdad que estamos condenados a esta Argentina. Vamos a entrar al mundo dignamente. Vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros mayores, nuestros mejores héroes, nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres. Vamos a hacerlo porque nos lo merecemos. Bueno, ahí está, parte de lo que ocurría después, tarde ya, cuando se reconocía por parte de Macri la derrota y finalmente se realizaba el acto del Frente de Todos. Ya comenzó el periodo de transición, ¿no? Hasta el 10 de diciembre. Bueno, hoy se reunieron Macri con Alberto Fernández en un desayuno, que lo hizo públicamente ayer también en el discurso, diciendo que, bueno, reconoció su derrota y que había llamado al nuevo presidente para invitarlo a la Casa Rosada a desayunar. ¿Cómo se puede hacer esta lectura, interpretar cómo se va a llevar este periodo de transición? ¿Se puede ver positivo esto que han podido reunirse ambas fuerzas? Está bien, esto forma parte del protocolo y está todo bien, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que pensar si
retrocedamos medio pasito a lo que estábamos charlando recién. Este triunfo de Fernández, mucho más allá de lo que nos dicen las matemáticas, como también lo ha explicado Aníbal, merece que analicemos contra quién nos hemos enfrentado. Es decir, en estas elecciones Macri no fue solo. Macri fue con el apoyo del Fondo Monetario, fue con el apoyo de Trump, fue con el apoyo de Bolsonaro, fue con el apoyo de Piñera, que bueno, pobre Piñera, esta última semana se le complicó la vida, fue con el apoyo de los grandes inversores, fue con el apoyo de la banca y de una buena cantidad de medios que ayudaron a construir una imagen. Si ganaba Fernández, venía el desastre. Éramos Venezuela multiplicado por 5. Entonces, en realidad, cuando hablamos de transición, tenemos que pensar una transición en ese escenario, porque estos actores no desaparecieron. Yo coincido con Aníbal que poco le preocupa a la banca, poco le preocupa el mundo de las finanzas, poco le preocupa a esa pampa húmeda que le ha dado el voto a Macri, esa franja, la Argentina rica, a eso le importa muy poco quién es el líder de la oposición, si va a ser Rodríguez Larreta, si va a ser Macri o si va a ser... No. Tienen otros intereses que van a comenzar ahora a aparecer, y yo creo que esta es, digamos, la transición en este escenario es la que tiene que preocuparnos. Yo anoche escuchaba algunos medios y algunos colegas de ustedes hacer algunas afirmaciones que eran como la del empate técnico, ¿no? Esa fue genial, ¿no? O verdaderamente uno que dijo, bueno, los argentinos votan y no saben lo que votan, porque este es el voto de la ignorancia. Este yo creo que es nuestro problema hoy. Sin duda. Y hablando de cine, no vamos a hablar de San Juan, pero hablemos de San Juan. Quería agregar algo sobre los dos discursos que me parece que era para el debate. Sí. Claramente, estos dos discursos ponen de relieve, de manifiesto, cuál es la lógica de los discursos de uno de otro. Uno miente y colonizador. El otro sobre una Argentina a recuperar y para construir. Es decir, la lógica esta de mentir y colonizar está bastante estudiada por la sociología y la psicología. Sí. El argumento de este liberalismo vernáculo, porque quiero diferenciarlo de los verdaderos liberalismos, que tienen una percepción constructiva, ¿no?, de semejante destrucción y aniquilamiento de los países como ha generado este presidente. Es decir, la lógica de mentir y colonizar tiene actores que trabajan, que son los medios hegemónicos de comunicación, que montan y plantean un discurso. El único discurso posible. Un discurso único que es complicado, que es muy complicado. Es más, se está despidiendo como presidente en el discurso, planteándole a la gente que hay que defender los grandes cambios y los logros conseguidos. Lo que se ha conseguido. ¿A qué electorado le habla? A ese 40%, ¿no? Sí. Ese electorado, como una expresión, a ver, si el votante es una expresión objetiva de las conciencias en los momentos electorales, ¿cuál es la lógica de la racionalidad del votante? Cuando supone hay una matriz que usted tiene que plantear ante un voto. Una es el conocimiento, la cuestión afectiva y valorativa. ¿Qué cuestión afectiva y valorativa y cognoscitiva el votante de Macri planteó frente a su presidente o al eventual presidente? Cuando el que tiene adelante es más su sepulturero, su acosador, que realmente es su gran salvador y el hombre de los grandes logros que Macri nos está planteando. Ahora, ¿no hay capacidad? No, porque esta lógica de mentir y colonizar ha colonizado conciencias. El gran planteo de este presidente electo, además de recuperar económica, política y socialmente Argentina, es resolver el problema de la grieta. Y esto no es poca cosa, esto es muy grave. La grieta, como un componente que han incorporado a la sociedad a esta gente, al kirchnerismo le planteaban que había una crispación. Esta gente, eliminar la grieta, profundizar. Porque el argumento de también hay que debatir qué es la grieta, ¿no?
Bueno, este es el tema. Que esto hay que ayudarle al presidente y en las universidades hay que trabajar sobre estos problemas. Primero, ¿cómo es el proceso? ¿Quién incorpora el término grietas? ¿Ustedes saben por qué se incorpora el término grieta? La ciencia política no habla de grieta, la problemática de la política no es la grieta, es el antagonismo. Como una cuestión natural de la política. Lógica, propia de la política. Porque el antagonismo no plantea la eliminación del otro. Pero hay como Cuando yo planteo grieta, hablo de caos y de eliminación. Porque luego de la grieta viene el terror y construyo al otro. No solo he construido al otro, conforme a los propios parámetros, y esta es la subjetividad liberal, la subjetividad de Macri impuesta sobre su electorado, que tienen un sentido común que no les es propio, sino el sentido común que les ha incorporado Macri a sus electores. Pero a su vez, no solo para votar, sino que les ha incorporado una grieta que no les pertenece, porque la histórica grieta y las diferencias de esta naturaleza era entre la oligarquía y el peronismo. Yo le pregunto, ¿quiénes conforman? ¿Quiénes son los componentes de esa grieta? Sectores bajos, sectores medios, sectores intelectuales y sectores altos. Quiere decir que hay una masificación de la grieta esa, que no era la que correspondía al peronismo. Los que odiaban al peronismo eran los sectores oligárquicos y altos burgueses. Esa grieta está masificada, que responde a dos componentes muy peligrosos. Uno es cómo idealizan la grieta a través de los medios de comunicación, y luego que todos ellos son militantes de la ignorancia. Absolutos militantes de la ignorancia. Esto es muy grave lo que estoy diciendo. ¿Qué hay que hacer? Hay que tratar de ver primero, ¿quién impone la grieta? ¿Quién son los ideólogos de la grieta? ¿Y cómo procesamos la grieta? No vamos a plantear la eliminación del otro, sería una locura histórica, política y social. Hay que ver cómo reconvertimos las problemáticas de la grieta. Porque decir Macri se fue es no admitir, de ningún modo se puede decir, la sociedad que votó a Macri se fue. Son sujetos de carnes y huesos que están entre nosotros. Hay que tratar de reconvertir esto. Y eso es un enorme trabajo. De aceptar en primer lugar que el antagonismo es un componente natural de las sociedades. El antagonismo. Y la problemática del antagonismo no lo resuelve la ley. Lo resuelve la política. Hay un intersticio ahí que es de la política. Pero hay que ver una voluntad que se sume. Obviamente. A ver, si uno lo plantea en un espacio como este y después yo prendo el televisor y tengo 5 canales que me están diciendo porque son los ignorantes, porque son choriplaneros, porque son negros, porque son vagos. Obviamente. Bueno, claro, entonces... Una batalla nos ganó. Convengamos que una batalla nos ganó, cambiemos. La batalla del sentido común. Hacemos un corte y volvemos en un ratito. Enseguida seguimos debatiendo esto y analizamos también lo que pasó en San Juan y sobre todo en algunos departamentos donde ha habido diferencias muy notables a favor de Macri, ¿no? Hablando de capital. El Consejo de Investigaciones Científicas, Técnicas y de Creación Artística, CICITCA, informa la apertura de la convocatoria para proyectos de investigación y creación 2019, proyectos de desarrollo tecnológico y social y proyectos de jóvenes investigadores ProHobby. Más información en la Dirección General de Apoyo a la Investigación, Edificio Central de la Universidad Nacional de San Juan, 4º piso, teléfono 429-5155. Con un minuto para género consideramos que se le otorga el interés y la significación que tiene la perspectiva de género y el género en sí en la actualidad. En la década del 60, que es cuando se empieza a hablar un poco de lo que es los roles y las funciones que cumplían las mujeres, que eran más en el ámbito privado, y a partir de la cotidianidad y de la reproducción, y el varón en el lugar del ámbito público y como proveedor de la familia o el grupo familiar, se generaban espacios y se generaban estos roles y estas funciones en lugar de la mujer como un espacio de subordinación. A partir de los 90 esto se fue modificando durante todos estos años, y a partir de los 90 hubo un auge de lo que fue la perspectiva de género en relación a la habilitación de derechos y a los movimientos feministas que fueron generando estos cambios. En Argentina este cambio se fue implementando
y se fue visualizando a partir de la implementación de las distintas leyes, como lo que fue la Ley Nacional de Discriminación contra las Mujeres, la Ley de Actos Discriminatorios, leyes internacionales o de organismos internacionales como la CEDAW. A partir de estos cambios, la Universidad Nacional de San Juan crea la oficina, además crea un protocolo de intervención para situaciones de discriminación con relación al género, y en la reforma universitaria, en el debate sobre la reforma universitaria, se empezó a tener como uno de los temas importantes lo que fue la perspectiva de género. Seguimos viendo El Cruce por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy bien, segundo bloque de este cruce día lunes, luego de las elecciones presidenciales que hemos estado viviendo ayer domingo. Pero ahora sí llegó el momento de presentar la primer corresponsalía de la tarde, que es desde la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. Hola, soy Bianca en el taller de medios de la Escuela de Comercio. Estamos con el equipo de alumnos que participaron en las Olimpiadas Astronómicas. ¿Por qué etapas pasaron para llegar? Hola, sí, bueno, ellas pasaron por una primera etapa, que es la única, que es un examen de preselección. Acá en el colegio estuvieron asistiendo al taller de astronomía desde el mes de mayo aproximadamente, y en el mes de septiembre se nos envía un examen desde Córdoba, y ese es el examen que ellas han rendido. Se envía a Córdoba y lo corrigen los organizadores de allá de la universidad. Bueno, las expectativas que tenemos son poder llegar a pasar el examen de Córdoba, que de ahí creo que nos vamos a México, no sé. Llegar a poder pasarlo y pasar los bonitos días allá en Córdoba es lo único. ¿Y cómo siguen las etapas de las Olimpiadas? Bueno, es justamente el examen a Córdoba, que ellas dicen que viajaríamos el 13 de noviembre. Ellas rinden el día 14, así que estamos 3 días allá en Córdoba. Córdoba vamos al observatorio, hacemos observaciones, hacemos paseos. Toda la gente organizadora nos permite todas esas visitas en Córdoba. Y desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales nos informa Rocío Pérez. Buenas tardes, estamos desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales informando para Sama. Hoy les contamos que desde el 19 al 22 de noviembre se llevará a cabo el tercer Congreso Internacional en Ciencias de la Computación y Sistemas de Información, CICSI 2019. Este evento es organizado por la Universidad de Champagnat de Mendoza y la Universidad Nacional de San Juan a través de la Facultad de Ciencias Exactas. Para más información sobre el Congreso, ingresar a exactas.unsj.edu.ar. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Rocío Pérez desde Exactas. Bueno, muy bien, ahora vamos a ver un poco cómo se reflejaron las elecciones pasadas en los medios internacionales. Repasamos entonces algunos de los portales de los diarios, en este caso BBC, titula: Fernández gana en primera vuelta y Macri pierde la reelección a presidente en Argentina, con una fotografía que muestra a la fórmula en uno de los momentos del acto después de reconocer el triunfo. El País, el periódico global, un periódico español: Alberto Fernández, nuevo presidente de Argentina tras derrotar a Macri. Y por último, vamos al O Globo. O Globo de Brasil. Sí, de Brasil. Victoria de Fernández por un margen menor que el esperado. Apunta a la polarización en Argentina. Aunque derrotado, Macri ha crecido significativamente desde las primarias y se espera que lidere la oposición al gobierno peronista kirchnerista. Esto es, digamos, algunas de las portadas de medios internacionales que han reflejado lo que sucedió ayer domingo en las elecciones. ¿Vemos las portadas locales? Sí, por favor. La Universidad Nacional de San Juan. Primero esto. Sí, en su portada, convocatoria para un registro de expertos de evaluadores. Convocatoria a financiamiento de proyectos de investigación. El CICSA informa la apertura de convocatoria 2019 para proyectos de investigación y creación. El espacio Danza y Movimiento dentro de la Secretaría de Extensión Universitaria, están abiertas las inscripciones para seminarios que se van a estar dictando en este espacio específico de danza. Y la CONAU aprobó la especialización en túneles y obras civiles subterráneas.
Vamos ahora a Diario Clarín, que está titulando en este momento La deuda argentina. Alberto Fernández agradeció el saludo de la jefa del Fondo Monetario Internacional y habló de cumplir con los compromisos. Se despidió de Macri. Carrió anunció que se retira el año que viene. El año que viene no estaré más en política. No es la primera vez que lo dice Carrió. Y vamos a otro portal. Página 12. ¿Qué pasó con las encuestas? Los encuestadores analizan lo que para la mayoría de los medios fue una pifiada respecto de la diferencia entre la fórmula Fernández-Fernández y la fórmula Macri-Pichetto. Si se toma en cuenta que buena parte pronosticó que la ventaja, no leo bien. De Fernández era de 15 puntos. Quedaron lejos de los 8 que se registran en el conteo provisorio. Claro. Bueno, tenemos uno más. Diario La Provincia, el diario local. La Argentina eligió mal, dijo Bolsonaro, que lamentó el triunfo de Fernández. Está ahí Sandleris también. Y que no lo quiso saludar tampoco a... No, ha dicho que no lo va a saludar. Sí. Y después, bueno, las repercusiones también. Fernández ganó la presidencia. Para Sandleris, Banco Central, el objeto es preservar las normas. Muy bien. Son algunos de los titulares principales que han estado reflejando todo lo que ocurrió, los resultados, bueno, y todas las repercusiones luego de estas elecciones presidenciales. ¿Hacemos una nueva pausa? Sí, por favor. Volvemos enseguida con el debate que tenemos esta noche, analizando lo que ocurrió en las elecciones presidenciales de ayer. Volvemos. Conmigo, digamos, teatro, artistas en Canal Sama. En ese momento me capturó la Estrena lunes 18 horas. Por Sama, señal universitaria. Jornadas de interculturalidad, gastronomía, música, junto a las actividades que los estudiantes extranjeros realizan en el marco de los programas de movilidad estudiantil en la Universidad Nacional de San Juan. El 23 de octubre, desde las 11 horas, en los jardines del Complejo Universitario Islas Malvinas, invita la Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales. Viví, sentí y disfrutá el deporte en el Complejo Deportivo El Palomar. Dentro del Palomar existen múltiples opciones para beneficiarnos de la actividad física y del deporte, tanto individual como en conjunto. Nuestras instalaciones cuentan con natatorio abierto y natatorio climatizado, cancha de fútbol 5 de césped sintético, canchas de básquet, cancha de handball, cancha de vóley, cancha de rugby, cancha sintética de hockey sobre césped, 2 canchas de fútbol 11 de césped natural, 2 canchas de tenis, 2 canchas de pádel, pista de atletismo, playón polideportivo con iluminación, gimnasio cubierto con cancha multideportes, cancha de pelota paleta, espacio de pesas y aérea de gimnasia deportiva. Además contamos con comedor universitario, dirección de salud universitaria y la residencia universitaria con una capacidad de 28 habitaciones, más de 30 disciplinas, más de 13 canchas, más beneficios y programas de inclusión, más deportes, más salud. Viví, sentí y disfrutá la pasión por el deporte en el Complejo Deportivo El Palomar. Seguimos viendo El Cruce por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Estamos analizando lo que pasó en las elecciones ayer con Aníbal Fernández, con Mónica Rivero de Corradi, con quien vamos a hacer ya en cierre en un ratito, pero tenemos algunos tweets para... Sí, para compartir. Curiosear. Desde ayer, bueno, a partir de las 19 horas aproximadamente se activaron mucho las redes sociales. Por ejemplo, en el caso de Mauricio Macri, gracias, esto recién empieza, publicó, ahora más juntos que nunca para defender los valores en los que creemos. Por su parte... lo que decíamos sí, recién, qué es lo que pretende defender.
Por su parte, Frente de Todos colocó gracias a todos. Después también está el tuit de Sergio Massa. Comenzamos a ponernos de pie, gracias a todos y a todas. El de Sergio Uñac, también el gobernador de la provincia, felicitaciones, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Comenzamos a escribir un nuevo capítulo en la historia democrática de nuestro país, trabajando unidos para poner a la Argentina de pie. Y por último, el José Luis Gioja, a las 19:42 aproximadamente, tuiteó: hicimos historia. Felicitaciones al nuevo presidente electo de todos y todas. Bueno, ahí está algunos de los tweets que queríamos recordar. Y ahora, recién decía Mónica, si Pichetto no hubiese sido compañero de fórmula de Macri, yo digo, si no se hubiese conseguido esta unidad del justicialismo, incorporando a Massa, consiguiendo la adhesión de distintos movimientos, de distintas organizaciones, de distintos partidos que confluyeron en todos, también el resultado hubiera sido pero por supuesto. Muy diferente, ¿no? Lo que pasa es que Pichetto no se logró el objetivo deseado, quebrar el peronismo, dividir el peronismo y llevarse una parte del peronismo, aunque podríamos discutir el papel de Córdoba, ¿no? Y del gobernador de Córdoba, que se dice peronista, pero en realidad es un eschiaretismo. Claro, juega con historias económicas, personales. Exactamente. Claramente que no. Claro. Ahora vamos a ver, porque tiene que gobernar Córdoba. Veamos cómo se va a alinear. Tiene que tener gobernabilidad, lo que le va a pasar al gobernador de Jujuy, el radical, que le va a pasar a Cornejo. No es fácil gobernar con provincias que no tienen el mismo signo político del gobierno nacional. De todas maneras, yo creo que estamos en presencia de un presidente electo que tiene una gran racionalidad política. Es imposible pensar en venganza. En venganza o en revanchismo. Ni siquiera tampoco lo creo. intromisión en el Poder Tanto Judicial. se habló del Ministerio de la Venganza, decían. Sí, bueno. No, yo creo que es un gran republicano, por primera vez. Ahí, en esa clase de cosas, es donde te estamos diciendo que juegan los medios, ¿viste? El Ministerio de la Venganza, ¿no? Y se viraliza, claro. Y se viraliza, y hay gente que lo replica. Hubo un error estratégico de Cristina Fernández que cuando crea el Ministerio ese de Pensamiento Nacional, que no era oportuno en los procesos democráticos, más allá de que los integrantes eran hombres democráticos. Sí. Es importante también la alfabetización política, digamos, el educar con sentido crítico, tanto en lectura de medios como en todos, porque quien tiene alguna preparación sabe distinguir de dónde viene el mensaje, si me lo creo o no, o si busco por otro lado, a ver cómo me formo Pero una para opinión. eso yo necesito una mente curiosa. Yo miro un medio y quiero saber la misma noticia, cómo la trata otro. Bueno, ¿y eso no se puede inculcar desde la escuela primaria, por ejemplo? Los procesos de socialización deben ser uniformes, constantes. El proceso socializador. Hay un agente primario como agente que educa, que es la familia. Pero si la familia no tiene una actitud reflexiva, y digo, si ese grupo masificado ha idealizado, ¿quiénes son los comunicadores que han idealizado? Los sectores más populares, a Mirta Legrand, a Susana, los sectores más intelectuales. ¿A quién idealizan los sectores intelectuales? A la Nata, a Longobardi, a Leuco. Que me hablen fácil, claramente, que yo entiendo, que descarga, que lanza una catarata de odio y que lo puedo comprender, no me hablen difícil. Claro. Además distorsionando. Eso es muy importante también. Ahora, hay algo que a mí me parece muy peligroso en el discurso de cierre del presidente, porque es algo que se ha estado sosteniendo, esto de nosotros tenemos los valores, la ética, amamos el republicanismo. Los otros que somos negros, vagos. O no tenemos valores. No tenemos valores. Esto, a mí esto sí me parece que es un discurso peligroso si se va a seguir sosteniendo. ¿Qué saldo? Con doble sentido. ¿Qué saldo nos deja Macri además de la pobreza, de la marginalidad, de los problemas de confrontación entre todos los una índices parte, son negativos, todos los índices económicos, políticos, pero ¿qué es la lo pobreza? Que se ha conseguido? Ahora, entonces, ¿qué es lo que hay una batalla perdida. Macri nos deja una sociedad profundamente individualista y absolutamente dividida y heterogénea. Y una derecha abroquelada. Absolutamente. Totalmente comprometida
puertas para adentro, coincido en lo de Aníbal, no me importa el otro, no me interesa el otro para mí no existe. Si el otro está así, se lo merece. Es porque no, si no tiene trabajo es porque no buscó. Claro. Si es pobre es porque no hizo esfuerzo. Esta cuestión de la meritocracia, la meritocracia, ¿no? Que inevitablemente aparece en la discusión. Pero bueno, la verdad que el tema da para muchísimo. Yo creo que el rol de las universidades, de las escuelas, los medios de comunicación, que no son los hegemónicos exactamente, tienen un rol primordial en el proceso de socialización sobre la sociedad. Sí. De manera objetiva, ¿no? De manera objetiva. Me parece que hay que recuperar algunos valores y hay que reinstalar algunos valores que la sociedad no tiene. Es decir, me da la impresión que el proceso que se inicia en la década de los 90, ese proceso de vaciamiento de las cuestiones colectivas y ese proceso, digamos, de instalar un ciudadano absolutamente consumidor, es el ciudadano de alguna manera, generalizado, que vota también en las elecciones, porque acá vota la heladera. Sí. Claro. ¿Ustedes están seguros que un cuerpo electoral de 12 millones de votantes, si las variables sociales o las expectativas sociales de recuperación de salario, de industria o de economías regionales o de las medianas y pequeñas empresas no se recuperan prontamente en las intermedias, que no haya o no se altere ese proceso, es muy peligroso? Sí. A ver, díganme ustedes de las pasos hasta ahora. Es un desafío. A ver, que ganó tremendo. Descolonizamos, descolonizó Fernández, quebró el sentido común, la batalla cultural de Fernández permitió cancelar esa colonización para que gane por 15, 16 votos porcentuales. No. Claro que no. La unidad del peronismo lo logró. No. Esa sociedad con ese sentido común está y existe. Sí. Y es casi la mitad. Claro. Por lo tanto, hay que trabajar sobre ese componente social, que es riesgoso, que es confrontativo. No es el de la antinomia, es el de la grieta, el del odio. Y eso no permite absolutamente que haya conciencia que permitan captar y recepcionar inteligentemente, racionalmente, la información y transmitir información cuando subsiste el odio. Además, uno es un odio históricamente, generacionalmente heredado, y otro es un odio construido. ¿Qué odio pueden tener los sectores populares y medios? Sí. El que le construyó el relato hegemónico. Sí. Sí, y de tal manera los medios han colaborado en la construcción de esto. Yo te puedo contar una anécdota y yo ya no hablo más. Sí. Cuando fue el problema de la 125, recuerdan que no había carne, que bueno, esto era el fin del mundo y los alrededores, hubo una famosa convocatoria de la gente que salía en apoyo al campo en las plazas. Sí. Yo vengo de una familia muy gorila, como ya le he contado. Bueno, yo tengo en una provincia... No hay por defecto. No sé si será, bueno, pero como sea, yo vengo de una familia muy antiperonista. Y yo tengo una hermana que vive en una provincia que no es en la zona de la Pampa Húmeda ni de la zona rica, ¿no? En una provincia del sur. Entonces sube al Facebook una foto de ella envuelta en la bandera, saltando en la plaza. Entonces yo después le pregunto a mi hermana, ¿pero qué estás haciendo vos? Si vos no tenés más tierra que la de las macetas, ¿qué estás defendiendo los intereses del campo? Yo defiendo la República. No tiene idea para qué salió, no tiene idea qué intereses defendió. Los otros tienen las vacas, los otros tienen las hojas, tienen los dólares y 80 tarados salen a pegar. No te olvides lo que te dije, militan todos, sectores pobres, medios, intelectuales, la ignorancia. Sí, la ignorancia. Son militantes de la ignorancia. No sabe para qué sale. Y la militan no con odio y con rencores. Sí. Construidos. Y la influencia mediática. Y la influencia mediática. Los medios son decisivos. Muchas gracias por venir, ha sido un placer tenerlos. Nos queda San Juan para algún momento. Nos queda San Juan, sí, pero bueno, pueden estar mucho para hablar. Resultados.gov.ar, ahí pueden buscar el resultado para la categoría de presidente o diputados de cada uno de los departamentos de la provincia de San Juan, y se van a encontrar algunas sorpresas. Por supuesto. Muchas gracias. Hacemos una pausa, la última. Sí, ya volvemos. Muchas gracias. Esto es
Sama TV. Las pantallas han conquistado nuestra vida cotidiana. Tablets, celulares, computadoras y televisores mantienen el encendido las 24 horas al alcance de nuestro dedo. Hoy, niños de las más diversas edades conforman un vasto mundo de pequeños espectadores. Estos hábitos de consumo se construyen de forma colectiva dentro del hogar. En algunos países ya se trabaja sobre el concepto de hogares con pantallas apagadas, donde sus integrantes acuerdan no usar estos aparatos en determinados momentos del día. Los adultos, que somos los responsables del ecosistema donde crecen nuestros niños, estamos una vez más llamados a asumir un compromiso tan amoroso como consciente. ¿Los dinosaurios tenían plumas? Sabemos a través del registro fósil que existieron dinosaurios emplumados. Si bien al principio tenían plumas pero no eran capaces de volar, a lo largo de la evolución ellos dieron origen a animales voladores, las aves. Sin embargo, durante la era mesozoica el cielo estaba habitado por otros animales. Había pterosaurios, que son reptiles voladores, que no son dinosaurios, capaces de volar. Si bien no tenían plumas, ellos tenían unas membranas que les permitieron al menos planear. Se cree que estos necesitaban ascender a alguna parte alta del terreno para poder así tomar altura y poder bajar planeando y cazar sus presas, que en general eran peces. Mujeres en movimiento. Historia de lucha de las mujeres. Aportes y reflexiones. Jueves 14:30 horas. En vivo por Sama, señal universitaria. Seguimos viendo El Cruce por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Cuarto y último bloque del Cruce. Bueno, y hoy día lunes tenemos la columna de economía, por eso nos acompaña Fabián Safe. Bienvenido, muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Bueno, obviamente hoy estamos todos preocupados por esto del cepo, de recontra cepo, porque la verdad es que desde las PASO hasta ahora se han perdido 22.000 millones de dólares, ¿no? Más o menos así, 23.000 millones de dólares que se han fugado, que se han caído de las reservas. Y de repente, una medida que se podría haber tomado antes, se toma ahora, y muy extrema, con un límite de $100 por mes para ventanilla y $200 para home banking, creo, o algo así, ¿no? Sí. ¿Es así? Totalmente. Digo, algo había que hacer. Sí. Tal vez, como vos decís, es tarde. Claro, ¿por qué no antes? ¿Por qué no antes? Digo, desde los 22.000 millones, más de 22.000 millones, se fugaron o perdió el Banco Central de Reservas de agosto a esta parte. Los últimos días, 7.000 millones. Digo, el último viernes, previo a elecciones, más de 1.000 millones. Hoy con cepo se fueron alrededor de 100. Digo, estamos atravesando un periodo de pérdida constante de divisas que te puede llevar al mayor de los miedos, que es lo que creo que se pretende evitar con este tipo de medidas. ¿Cuál es el mayor de los miedos? Que te quedes sin reservas, que te quedes sin reserva de libre disponibilidad. Se supone que estamos alrededor de los 10.000 millones. ¿Qué son las reservas de libre disponibilidad? El poder de fuego del Banco Central para intervenir y poder sostener el tipo de cambio oficial. El mayor de los miedos es cuando vos te quedás sin esas reservas. Lo que pasa es que el tipo de cambio no tiene techo. Y cuando no tenés un tipo de cambio con techo, con alguien que pueda, como es el único oferente hoy, porque nadie te presta, el único oferente es el Banco Central y no tiene poder de fuego, el tipo de cambio se te puede ir por las nubes y acompañado a eso la inflación, la hiperinflación. Bien. El mayor de los miedos es evitar ese escenario a diciembre. ¿Cómo afecta esta medida a las personas que están viajando o que quieren comprar o están comprando en el exterior? Y lo afecta de esta manera, y casi que no pueden viajar, digo, si tenés que gastar más de eso, si no lo compraste antes, hoy casi es imposible. Aunque sí podés hacerlo con la tarjeta de crédito, que también es criticable, digo. Siempre los argentinos encuentran la vuelta. Si podés, decía alguno, ¿qué hiciste en las vacaciones? Sí, estuve en la cola del supermercado tarjeteando, haciendo efectivo por tarjeteo.
es decir, comprando más dólares que te permite, porque no hay límites con la tarjeta de crédito. Sí. Claro. ¿Sí? Ahora, sí, esta restricción cambiaria tan dura genera, por otro lado, esa necesidad de comprar en un mercado ilegal, paralelo, negro, y bueno, coexistirán entonces ahora un dólar oficial y un dólar paralelo. Te conté lo bueno de la película. ¿A cuánto? Sí. Te conté lo bueno de la película, que para qué se hace y cuál es el sentido bien común que tiene este tipo de medidas. Lo malo es, primero, aparecen los dólares paralelos, aparece la brecha con los dólares paralelos, dólar blue, contado con liqui, dólar bolsa. Cuando la economía, la macroeconomía empieza a tomar como referencia estos dólares paralelos y esa brecha empieza a gigantarse, ya casi que no tiene sentido controlar el tipo de cambio porque no es de referencia, digamos, ¿no? Y lo que ocurre es que la inflación va como referencia con el dólar paralelo. Entonces hay que tratar de evitar esa, por así decirlo, ese poste, esa referencia con el paralelo y generar las condiciones para que los precios no se acomoden al paralelo. De todas maneras, se puede decir lo siguiente: hoy se debuta con este tipo de cepo, con un mercado cambiario que parece haber reaccionado bien. Hay que esperar hasta mañana porque hoy los sistemas todavía no estaban adecuados, con lo cual no podías conseguir dólares. Lo que sí anduvo mal, bajó el oficial, subió un poquito el contado con liqui, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay que esperar a mañana a ver cómo evoluciona. Sin embargo, los mercados financieros todas fueron señales negativas. Subió a riesgo país, bajaron la cotización de los bonos y de las acciones argentinas. ¿Qué significa? Que el escenario que tenemos es verdaderamente complejo, que hay que preservar y evitar el mayor de los males, como te decía, que es la hiperinflación asociada a una mega devaluación a diciembre, cuando te quedas sin divisas. Que hay que empezar a hablar de reestructurar deuda, de que esta transición tiene que ser una transición donde lo primero que hagas es contestarle esa pregunta que se está haciendo, los inversores están haciendo todos los argentinos desde hace un año, casi de abril de 2018, ¿de dónde van a salir los dólares que la Argentina necesita? Claro. Si pagás la deuda externa con los sectores privados más el FMI, más el atesoramiento, necesitas 40.000 millones para el año que viene. No cerrás ni siquiera este año con lo que tenés. ¿Qué significa? Que la Argentina no puede dar esa certidumbre al mundo, no puede dar esa certidumbre a los inversores, por lo cual nadie quiere apostar ofreciendo dólares. Todo el mundo lo está fugando, se lo está retirando. En ese sentido, la pregunta que hay que hacerse es cómo este nuevo gobierno o en esta transición puede llevar y generar esas certidumbres, esas certezas de que los dólares van a ver, los vamos a cuidar y van a alcanzar. Y ganar la confianza. En ese sentido, el tuit de Cristalina y que el equipo económico esté dispuesto a negociar con el FMI para que ese desembolso prometido llegue después de todo. Trabajar con el swap chino, si se puede o no usarlo, para sostener el tipo de cambio, serán señales que en lo inmediato ayudarían. Si vienen inversiones extranjeras, sobre todo asociado a vaca muerta, también. Lo que hay que decir que este tipo de medidas, cepo, cuando no tenés un modelo económico coherente que te diga qué vas a producir, qué vas a vender al mundo, y también te generan más incertidumbre. ¿Quién va a venir a apostar a la Argentina o a invertir en fierros, dar trabajo, generar producción y riqueza, si no sabes si vas a poder luego repatriar divisas, si no sabes si vas a poder conseguir los insumos importados porque el Banco Central te va a limitar la compra de dólares? Digo, en ese sentido me parece que hay que trabajar y eso es lo que estamos viendo. Hay que empezar a ver cómo se da esa transición. No hay ninguna certeza, claro. Muy bien. Muchas gracias, Fabián, por acompañarnos. Fabián Safe, analizando entonces las últimas medidas económicas anunciadas por el Banco Central de la República Argentina. Nos vamos. Nos vamos con música, como hacemos siempre. Con música, Fabricio Pérez. Fabricio Pérez, y el tema se llama Río Pasajero. Hasta el miércoles, muchas gracias. Hasta el miércoles, gracias. Podría morir, podría dolerme otra vez sin sombra y nada más, pero corren manos a besarme y podría poblar, podría inundar. Ay, que pase el río pasajero, ay, que se abra el tiempo y el lugar para que comience lo que sueñan los hombres sin tiempo nada más. Ay, ay, ay. Oh.
se fue buscando. Quizás hoy nos mire sin mirar, ya me había poblado. No quiere secarse ni anegar, dejen que traspase las cenizas. Porque entre su borde nuestro andar. Ay, que pase el río, pasajero. Ay, que se abra el tiempo y el lugar para que comience lo que sueñan los hombres sin tiempo y nada más. Se fue buscando, quizás hoy nos grite sin mirar, ya me había poblado. No quiere secarse ni anegar, dejen que traspase las cenizas. Porque entre su borde nuestro andar. Ay, que pase el río, pasajero.